Pero hoy yo quiero hablar de Dios y política, porque es lo que me manda la Iglesia. Pregunta, ¿Dios tiene que ver con la política? A ver, ¿quién dice que no? Levante la mano. Bien. ¿Quién dice que sí? Dios tiene que... A ver, ¿ustedes escucharon la palabra de Dios de hoy? Pero esta de que leímos recién. La palabra de Dios de hoy justamente habla de este tema, Dios y la política. Y voy a dar 3 principios, porque en realidad si hay temas complejos como para explicar, este es uno de ellos. Primero, primer principio, Dios es trascendente. Digan conmigo, Dios es trascendente. Otra vez. Otra vez. ¿Saben lo que significa trascendencia o trascendente? ¿Saben lo que significa? Que trasciende. ¿Y qué significa que trasciende? A ver, significa que está más allá de todo lo creado. Significa que todo lo creado no es como una partecita de Dios. A ver, yo soy una molécula de Dios, vos sos otra molécula de Dios, vos sos otra molécula de Dios y vos sos... ¿Se entiende? Ay, yo tengo una partecita de Dios que me tocó a mí y vos tenés otra partecita de Dios que te tocó a vos. Dios no tiene partes, es simple y Él trasciende todo lo creado. Nosotros tenemos una visión de Dios, el pueblo judeo-cristiano al que pertenecemos, porque nosotros también somos mitad judíos y mitad cristianos, porque tenemos todo el Antiguo Testamento, que es palabra de Dios, lo reconocemos. Nosotros los judeocristianos creemos en un Dios trascendente. En general las tradiciones orientales, budistas, hinduistas, tienden a tener una visión de Dios inmanente. Lo contrario a trascendente es inmanente. O sea, que Dios está dentro de las cosas. Que todos somos una molécula de Dios. Entonces yo me tengo que conectar conmigo mismo para entrar en esa plenitud de conciencia que significa saber que una parte de Dios está en mí y al tener esa plenitud... ¡Qué lío!, ¿no? Todo eso, fíjense que estas visiones cada vez se hacen más presentes en Occidente. ¿Por qué? Justamente por la ignorancia religiosa que hay en Occidente y el atractivo de una espiritualidad light que nos viene de Oriente. Porque una espiritualidad light significa donde vos lo único que buscas es sentirte bien. Me siento bien, me siento bien. Meditando me siento bien. ¿Viste? Y viene el no sé cuánto, el rabí tan cuan, y el chun chun chan, y el kin chin chin, y se lleva unos cuantos milloncín simplemente para enseñarte a respirar chin chun chun. Sí, pero ellos tienen la visión de un Dios, digan, inmanente. Nosotros tenemos la visión de un Dios, digan, Dios es trascendente. La contrapartida de esta trascendencia de Dios, este es el segundo principio. Este segundo principio yo lo tomo del documento de los obispos que se llama el documento de Puebla, un documento muy, muy importante que marcó la historia de la Iglesia en Latinoamérica, el documento de Puebla. Cuando está hablando de las visiones de Dios y del hombre, dice lo siguiente, que no pocos cristianos se equivocan, no entran en demasiados detalles, pero dicen se equivocan por considerar que la naturaleza y la historia no tienen una legítima autonomía respecto de Dios. O sea, voy a decirlo de otra manera, la naturaleza y la historia tienen una legítima autonomía respecto de Dios. Digan, la naturaleza y la historia
tienen una legítima autonomía respecto de Dios. ¿Qué significa esta legítima autonomía? Autonomía significa que tienen una ley propia. O sea, Dios creó las cosas así y les dio una ley. A ver, vos, luna, vas a girar alrededor de la tierra y vos, tierra, vas a girar alrededor del sol. Y ya está. Les dio la ley. No está Dios supervisando que se cumpla esa ley. ¿Se entiende? Ya le dio la ley a la tierra de que gira alrededor del sol. ¿Y qué pasa? ¿Y qué hace la tierra? ¿Qué hace la tierra? Gira alrededor del sol. ¿Estamos? Dios no es un titiritero, ¿viste? Que dirige la tierra así. ¿Qué le dijo Dios a tu corazón? Vos tenés que latir sangre. Tenés que latir, y la sangre va a circular en el cuerpo de estas personas. Bueno, ¿Dios le dio esa ley? Sí, ya está. Y el corazón obedece hasta que deja de obedecer, ¿viste? Y ahí te morís. Y en algún momento te va a llegar. Pero no es que Dios está haciendo, que agarra Dios para que lata tu corazón, hace chum, 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 va apretando tu corazón, chum, 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 chum. No, eso es la naturaleza. La naturaleza tiene una ley y Dios se maneja autónomamente respecto de esa ley, respecto de Dios, porque ya tiene la ley. Pero no dice solamente que la naturaleza tiene una ley autónoma, también la historia, digan la naturaleza y la historia. O sea, la historia son los procesos históricos. A ver, si a un dictador loco se le ocurre decir, haga patria, mate un judío, haga patria, mate un judío, haga patria, mate un judío, ya lo subo, ¿no? ¿Saben qué pasó? Haga patria y te lo mete por la radio. Y vos prendés la radio, haga patria, mate un judío. Y vos prendés la televisión, haga patria, mate un judío. Y vos prendés, los judíos son la causa de... Y un día vos te levantás con un furor y una bronca y ¿de dónde me viene esta bronca contra los judíos? ¡Qué bronca que les tengo! Son una por... Y les lavaron la cabeza durante meses o años y Dios permitió eso. Es que Dios dio una ley y Dios no va a intervenir para cambiar las leyes que Él mismo dio. ¿Se entiende? La ley es que con la comunicación se puede manejar a un pueblo, para bien o para mal. ¿Por qué se gasta tanta plata en campaña política? Porque es una inversión, ¿sabes la inversión que significa? ¿Sabés la cantidad de plata? Los que hemos tenido que organizar eventos caseros entre nosotros para poca gente y hacer, qué sé yo, como una vez con el grupo Río de Vida tuvimos que hacer 30.000 carteles. Ya los terminamos de pagar, pero... Y 30.000 carteles al lado de los carteles que hace un solo partido político para una de las elecciones, y por año tenemos 2 o 3. No es nada, absolutamente nada. Y nosotros lo hicimos sin pagar a un diseñador gráfico, que lo hizo un diseñador gráfico un poco de favor. Ahí se garpa. Y te estoy diciendo solamente un cartel, no te estoy hablando de medios televisivos, radiales, aviones. ¿La historia tiene una autonomía respecto de Dios? Sí, claro que sí. Entonces digan, Dios es trascendente y la historia es autónoma. Son dos principios que marchan juntamente bien, que se equilibran. Uno pone el acento en Dios y el otro pone el acento en la historia. Pero hay un tercer principio. Digan, Dios reina. Y esto es tan obvio para la fe bíblica como lo es que Dios sea trascendente. Dios reina, cada rato aparece en la Biblia, Dios reina, y que reine
Sí, ciertamente significa un reinado sobre las conciencias a través del amor. Sí, significa eso, reinado, Dios reina en tu corazón. Pero no es simplemente un reinado espiritual. Dios reina en lo íntimo de mi conciencia. No, es mucho más profundo ese reinado. No solo reina en lo íntimo de mi conciencia, o está llamado a reinar allí. Dios reina también en los procesos políticos. Y aquí me quiero detener un poquitito. La primera lectura de hoy, ¿saben de qué hablaba? Así dice el Señor a mi servidor Ciro. ¿Saben quién era Ciro? El rey de Persia. Muy bien. El rey de Persia. El rey de Persia. ¿Y qué tenía que ver el rey de Persia con los judíos? Nada. Era un rey pagano. Dice, tú no me conocías, pero yo te elegí y te ungí. O sea, Dios eligió a Ciro. Y lo podemos afirmar con certeza. Dios eligió a Ciro como rey de Persia. Lo eligió. Es una manera de decir. Sí, lo ungió él. Fíjense, Dios reina incluso más allá de las fronteras del propio pueblo elegido. Reina sobre Persia. Y me viene, esto está en el libro del profeta Isaías, capítulo 45, pero si leemos Isaías vamos a encontrar un montón de referencias a cómo Dios reina sobre pueblos paganos. Por ejemplo, está el texto de Isaías capítulo 10, si quieren después se fijan, Isaías capítulo 10, que dice, ¡ay de Asiria! Asiria era otro pueblo pagano, otro imperio de la antigüedad. Yo lo elegí para que sea la vara de mi castigo, porque lo elegí para que castigue a los que se portaron mal, es una metáfora. Pero Asiria se la creyó. Estoy dando una traducción un tanto libre. Se la creyó y piensa Asiria que ha logrado lo que ha logrado por su propia sapiencia, por su propia habilidad, por su gran sabiduría, por su gran poderío militar, por su gran poderío económico, porque nadie hay tan grande como Asiria. Y termina diciendo, ¿acaso se gloría el hacha contra el hachador? Fíjense, Asiria. Podríamos recorrer toda la Biblia y van a ver que lo político, el gobierno, el imperio, los problemas políticos, económicos, son parte esencial de la Biblia judeo-cristiana. Acuérdense, Moisés, ¿se acuerdan de Moisés? Bien, Moisés, Dios lo envió para que libere a su pueblo del imperio egipcio. Y hay una parte que dice, vos andá, yo te envío, vos andá y verlo al faraón. ¿No podría haberlo liberado autónoma, libremente, de otra manera, sin tener que intervenir? No, Dios quiere que Moisés intervenga en cuestiones políticas. Y les voy a decir algo. Le dice Dios yo voy a endurecer el corazón del faraón para que sea más difícil. Ah, gracias, Señor. Gracias. ¿Y saben qué? Dios cumplió lo que había anunciado. Si el faraón era cabeza dura, se volvió mucho más cabeza dura. Así que miren, tenemos Dios, acuérdense, Dios es trascendente, sí. Está más allá de todo. La naturaleza y la historia son autónomas, sí. Acá pareciera que todo marcha bien. Dios allá lejos y nosotros somos los dueños de todo. No, pero después aparece un Dios que reina. Y que reina realmente. Ahora reina de alguna manera a través de la aceptación de nuestra voluntad, pero llegará un momento en que Él será el Rey y será todo en todos. Entonces, frente a esto, ¿cómo hacemos trabajar estos principios conjuntamente? Acuérdense, 3 principios. Dios es trascendente, la naturaleza y la historia son autónomas, Dios reina. ¿Cómo hacemos trabajar conjuntamente estos 3? Y aquí viene el Evangelio de hoy. ¿Están listos? Porque viene la parte más linda de todo esto. Está
Buenísimo. Le preguntaron a Jesús. ¿Se acuerdan qué le preguntaron a Jesús? ¿Está permitido pagar el impuesto al César, sí o no? A ver, ¿cuál era la pregunta? ¿Está permitido pagar el impuesto al César, sí o no? Fíjense que no es la pregunta ¿está mandado? Está permitido. Esto quiere decir que había gente que se preguntaba, ¿es legítimo que paguemos el impuesto? Fíjense, como vos, cuando vos a ver, ¿cómo hago la trampita acá? A ver, no me dé la boletita, pero está permitido. Ustedes se apuran a responder, es lo contrario que hizo Jesús. No hay que apurarse a responder. Si vos querés dar una respuesta sabia, no te apures a responder. Sobre todo si no te están preguntando nada. La pregunta que le hicieron a Jesús es, ¿está permitido pagar el impuesto al César? ¿Sí o no? Claro, vamos a tratar de entender la pregunta. Supongamos que él hubiera dicho, no está permitido. Iba a venir alguno, un espía que había ahí, herodianos, dice el texto, gente de Herodes, iba a decir, se iba a presentar a Poncio Pilato, le hubiera dicho, salve Poncio Pilato. ¿Sabe don Poncio? Hay un chabón en la otra cuadra, más o menos 1,80 m de estatura, barbita, unos 30 y pico de años, ojos oscuros, anda con sandalias, un manto marrón, ¿sí? Tipo siempre anda con 12 tipos que no sé si son buenos o malos, parecen forajidos, ¿viste? Don Poncio, ¿sabe lo que lo escuché decir a ese señor que se le dice en Jesús de Nazaret? Que no está permitido pagar el impuesto. Es un anarquista. Es un anarquista, che. Y con lo bueno que ha sido el Imperio Romano con nosotros, gracias al Imperio Romano tenemos la paz romana entre nosotros. Gracias, Imperio Romano. Salve el César. Yo creo que usted algo tendría que hacer. Yo se lo digo, no, usted es el gobernador. Salve, don Poncio, salve. Y don Poncio le iba a salir la clum, tucu, tum, clum, tum, tucu, porque el tipo se pasó ahogando en sangre rebeliones judías. Y esta era una rebelión más. Pero supongamos que hubiera dicho Jesús, no está permitido. Hubiera dicho sí, está permitido. Hubiera dicho no, hubiera dicho sí, está permitido. Ajá. Con que el Señor pretende que le paguen a los fondos buitres de Roma con la plata de los jubilados. Ajá. ¿No sabe usted que esos son especuladores natos? Los tipos compraron los bonos a vil precio y ahora nos quieren seguir expoliando. ¿Con qué vamos a pagar la plata, los remedios de los enfermos de HIV? ¿Con qué vamos a pagar los hospitales públicos si permitimos que esos romanos se nos lleven las reservas? Se las llevaron, después vinieron y se las llevaron por la fuerza. No sé si vieron, pero quiero que sepan que fondos buitres no los inventó el siglo XX ni el siglo XXI, Ya había en esa época sátrapas, buitres, gente que declaraba la guerra para quedarse con el botín, no por cuestiones de justicia ni para implantar la democracia o los derechos humanos. Aunque uno podía desconfiar de que aún las guerras más, entre comillas, justificadas ideológicamente, generalmente tienen algún interés. Así que a Jesús le hicieron una pregunta tramposa, ¿sí? ¿Se entiende? Si decía que no estaba permitido,
lo iban a acusar de anarquista. Si decía que sí estaba permitido, lo iban a acusar de vendepatria, colaboracionista con el imperio. Mucho amor a los pobres, dice a los pobres, felices los pobres, pero el tipo hace que la plata de los pobres se vaya para allá. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Y esto hay que aprender. Primero, les dijo hipócritas. ¿Por qué me tienden una trampa? A ver, miralo al que tenés al lado y decirle, no se te ocurra ser hipócrita conmigo. No se te ocurra. Y decirle, no se te ocurra, te va a ir mal. No se te ocurra, te va a ir mal. Hermanos, a la hipocresía hay que deschavarla enseguida. Viste que los tipos se presentaron, ay maestro, usted que es tan bueno, usted que siempre habla bien, usted que esto, usted que lo otro, que ya me pudrió a mí cuando estaba leyendo el Evangelio. Así que Jesús, me imagino que solamente con tantos halagos baratos habrá dicho estos tipos. Sin tener conocimiento sobrenatural de las cosas, ya se le veía la pata a la sota, no a de la sota. A veces se me ocurren cada cosa que yo no sé si son del Espíritu Santo, pero son lindas. Entonces, primero, no permites que te manipulen los hipócritas. Y denuncia todo acto manipulador y todo acto hipócrita en tu contra. Esto es muy liberador. Cuando te vengan a dorar la píldora para sacarte un favor que no querés dar, decirle, ¿por qué me estás dorando la píldora? Ay, no, yo me estoy dorando la píldora. Sí, vos. ¿Viste? No permitas que te manipulen los hipócritas y denuncia toda forma de hipocresía, sin ser violento, ¿no? Pero, ¿sabés qué significa esto? No permitas que te tomen por tarado. Una cosa es que uno sea un poquito tarado a veces, pero otra cosa es que encima te tomen por tarado. Un poquito, no permite. Tampoco te ofusques, ¿viste? Porque uno dice, entonces yo me tengo que poner como un gorila a defender mi propia integridad. No, serenamente. ¿Por qué me estás dorando la píldora? ¿Para qué? ¿Viste? Sobre todo si viene tu nuera. Ay, suegrita, qué linda comida que hace usted. ¿Vos me querés pedir una torta? ¿Me querés pedir que te organice la fiesta de 15 de la nena? ¿Viste? Está bien, a veces la suegra te puede venir, o la nuera te puede venir a dorar la píldora. Ay, usted que es tan buena. Dale, anda al grano. Decirle a la gente que vaya al grano. Primer paso. Segundo paso, ¿qué hizo Jesús a posteriori? Dijo, denme una moneda con la que pagan el impuesto. A ver, ¿alguien me presta un billetito? Se lo devuelvo, se lo prometo. Ya viene a que... este debe venir con $100, ¿no? Euros. Gracias. Chau, olvídalo, Me dice de 10 mangos Bueno, a ver. Y entonces le presentaron un billetito, una monedita. ¿Y qué hizo Jesús? Empezó a leerlo. Se puso los anteojos. Agarró, empezó a leer. Acá dice, acá hay una figura, una cara, después hay 10 pesos, y acá dice Banco Central de la República Argentina. Este es falso, Bien, y acá hay un monumento a la bandera Rosario. Leyó. ¿Y saben lo que hizo Jesús? Así como no dejó tratarse por tarado, cuando denunció la hipocresía, se hizo el ignorante y preguntó, ¿y esta figura
pucha, ¿viste que se quiere caer? Esta figura, ¿de quién es? Y esta inscripción. Preguntó. ¿Sabía Jesús? Claro que sabía, pero preguntó. ¿De quién es? A ver, díganme ustedes, ¿de quién es esto? Esto no, este es Belgrano, pero bueno, esa que estaba ahí, ¿de quién era? Vení, gracias por el billetito. Entonces, primero, no dejó tratarse, denunció la hipocresía. Segundo, pidió una moneda. ¿Por qué pidió una moneda? Porque hacía falta hacer concreta la cuestión. A ver, hacer concreta la cuestión. ¿Qué significa hacer concreto? ¿Viste? Ir al grano, ir al tema, no estar... ¿Saben que ¿vieron estos días todo el despelote que hubo por, cómo era, el Pereira contra el Pachano? ¿Cómo era? Freire, bueno, Pereira, Freire. ¿Viste que, bueno, ¿por qué tanto lío? En realidad porque no se concreta la cuestión. No está concreta. ¿De qué están discutiendo? Entonces, todo el mundo opina sobre cualquier cosa y fuera de contexto. Y uno se defiende y el otro se defiende y el otro ataca y al final uno no sabe de qué están charlando esta gente. Volvamos concreta la cuestión. No personalicemos el problema, objetivemos el problema. Cuando vos tengas un problema, si no podés objetivarlo con la palabra, dibujalo, escribilo, porque eso es ponerlo fuera de uno. Digo, esto es interesante. Mientras el problema está dentro tuyo, vos no lo podés resolver, no lo podés ver, no lo podés estudiar. Lo ponés afuera. Lo que hizo Jesús es ponerlo afuera, objetivarlo. Y luego preguntar, o sea, darle al otro todavía más la palabra. ¿De quién es esta inscripción? ¿De quién es esta efigie que está aquí sobre esta moneda? Es interesantísimo. Y ahí fue cuando él dijo, digan, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Otra vez. Una vez más. Fíjense que Jesús no dijo está permitido pagar el impuesto. Se salió de esa pregunta que era a la fuerza tramposa, pero dijo, a ver, ¿esto de quién es? Del César. ¿Está el dibujito, está la figurita del César ahí? Sí. ¿Está el nombre del César ahí? Sí. Hay que dárselo. Es de él. Si vos lo usás sabiendo que es de él y después te lo querés quedar, sos un ladrón. ¿Se entiende? Es del César. O sea, ¿del César es la monedita esa? Sí. Sí, hay que dársela. Pero dice después, pero a Dios le das lo que es de Dios. Del César es la monedita. Pero ¿de quién es la libertad que tenés? ¿Es del César? No, es de Dios. Al César le das la monedita, pero no. La vida por Perón, la vida por Perón. ¿Perdón? Esto lo escuché cantar y hasta en vida yo mismo, así que se imagina. No estoy hablando del 45 ni del 55. Estoy hablando del 72, 73, 74. A ver, yo puedo dar la monedita al César, pero no mi vida. Puedo dar mi monedita al César, pero no mi tiempo. Puedo dar la monedita al César, pero no mi conciencia. Por tanto, si el César me mandara algo contrario a Dios, yo no podría hacerle caso al César. Claro que no. ¿Y hay cuántos Césares en la historia han mandado cosas contrarias a Dios? Claro que sí.
5 por 1. No va a quedar ninguno. Digo, ¿hay césares que se vuelvan locos? ¿O no? Pero así como el César se puede arrogar el derecho de estar en el lugar de Dios, también hay hoy ideologías muy perversas que se arrogan el derecho de estar en el lugar de Dios. El mercado divinizado en el cual nos movemos. Hoy en día, después de la caída del comunismo, en los años 80, 90, se impuso a nivel mundial una ideología liberal, que algunos llaman el neoliberalismo, que se tradujo después en políticas muy injustas. Bajo la famosa teoría del derrame, que si se enriquece una clase dominante, después va a caer. No, miren lo que es Brasil, miren lo que es los países incluso asiáticos. Cada vez son menos personas las que tienen más plata y más personas las que tienen menos plata. La brecha entre ricos y pobres es cada vez más, porque los que son ricos son muy ricos y los que son pobres son muy pobres. Y son muchísimos más los pobres que los que existían, y son muchísimos menos los ricos. Y digo, una ideología neoliberal que diviniza, esto es la ley de la oferta y la demanda, la ley, esas leyes, esto rige todo. No, sí, puede ser que haya influencias, pero darles a esas leyes el carácter sagrado de César, de Dios más que de César, es contrario a Dios, porque es divinizar algo que no es Dios. Puedo divinizar el Estado o puedo divinizar el mercado, pero si divinizo el Estado, si divinizo al César o si divinizo el mercado, estoy divinizando algo que no es Dios. Les dije que esta charla se llamaba Dios y Política. Termino. 3 principios les hablé. Primero, Dios es trascendente. ¿Sí? Acuérdense, Dios es trascendente. Segundo, hay una legítima autonomía de la naturaleza y de la historia. Tercero, Dios reina. Y en medio de este berenjenal, den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios.